La cabra del columpio en Coahuila. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac M. Me gustaría compartir contigo una historia que nos sucedió a mí y a unos amigos en Piedras Negras, Coahuila. Esta historia se hizo viral en Facebook desde hace algunos años. Yo soy de Ciudad Acuña, en Coahuila. El relato comienza el 28 de junio del 2018, cuando mi amigo José y yo llegamos al rancho El Moral, ubicado entre la carretera de Piedras Negras y Acuña, en Coahuila. El rancho pertenece a mi abuelo. Llegamos alrededor de las 8 de la noche y rápidamente instalamos nuestra casa de campaña. Éramos alrededor de 8 personas, incluyendo a mi abuelo. Preparamos algunas bebidas en una hielera y decidimos buscar leña en la parte de atrás para hacernos una carne asada. Debo mencionar que el terreno trasero del rancho es bastante extenso, con porterías de fútbol, columpios y resbaladillas. Durante este tiempo, mi abuelo había estado reparando sus antiguas camionetas, que estaban en el fondo del terreno, donde también hay un camino que lleva hasta el río. Desde pequeño, siempre me ha gustado ir al rancho. Los domingos familiares eran una experiencia excelente, y pasar tiempo ahí era una felicidad inexplicable. Sin embargo, a medida que fui creciendo, sentí un poco de miedo al internarme en los terrenos por las tardes. Siempre tuve una sensación de temor, similar a la película El proyecto de la bruja de Blair. Volviendo a lo que pasó esa noche, mientras buscábamos leña, mi amigo encontró unos palos con forma de muñeco vudú. Me dio un poco de miedo, pero decidí ignorarlo y pensar que mi abuelo los había dejado ahí tirados. Quizá era alguna especie de espantapájaros o algo así. Finalmente encontramos suficiente leña y decidimos regresar para preparar la carne asada. Comimos, cantamos, tomamos y compartimos historias de terror. Fue una noche magnífica, hasta que el terror se manifestó en su forma más pura. Cerca de las 3 de la mañana, 5 de nosotros decidimos irnos a dormir en la casa de campaña, ya que teníamos planes de ir a pescar temprano por la mañana. Por su parte, mi abuelo y otros de los amigos que estábamos ahí se fueron a quedar a su cabaña, ya que él vivía en ese lugar. Mientras nos acostábamos, empecé a sentir un poco de miedo, a pesar de que había varias personas durmiendo en 3 habitaciones diferentes. De repente, me desperté para ir a orinar. No estaba seguro de la hora, así que me puse mis lentes y salí detrás de la casa, cerca de un coche. Terminé y regresé a la casa. Se podían escuchar los sonidos de los carros y camiones que pasaban por la carretera, además de ruidos como chivas, vacas, gallos y cabras. Una vez que terminé, volteé y sentí un terrible horror al ver un bulto sentado en un columpio y moviéndose lentamente. Quise imaginar que era uno de mis amigos sentado, o eso traté de pensar para no sentir miedo. Así que rápidamente me metí a la casa de campaña y me acomodé para volver a dormir. Sin embargo, de repente empecé a escuchar el sonido de una cabra agonizante, que no era un sonido normal. Hacía un ruido estremecedor e inquietante, cada vez más y más fuerte. Mis amigos seguramente estaban muy borrachos para no haberlo oído, ya que nadie se despertó. Me puse mis lentes y me dirigí hacia afuera. Les juro que es lo peor que he visto en mi vida. Justo en el mismo lugar donde había orinado, había una cabra. De repente se paró en 2 patas y empezó a correr hacia los columpios, y de un brinco se trepó a uno de ellos. Se comenzó a menear mientras hacía un sonido como si estuviera carcajeándose o llorando al mismo tiempo. Yo corrí hacia la casa de campaña para despertar a mi amigo. Él se levantó rápido y salimos a ver. Ahí estábamos los dos, atónitos, viendo a ese ser infernal riéndose en el columpio. Se agarraba de las cadenas con las 2 patas de adelante y se meneaba con las patas de atrás. No pude aguantar los nervios y el miedo, así que empecé a vomitar. De repente, esa cabra saltó y empezó a correr llorando. Rápidamente despertamos a los que estaban en la casa de campaña y corrimos a la casa del abuelo. Él ya estaba esperándonos con su arma. Con sangre fría y una voz helada nos dijo que ya la había escuchado hablar, pero nunca correr en 2 patas. Despertamos a los que estaban dormidos en la cabaña, con el pretexto de que el abuelo se sentía mal. Una vez que todos estábamos despiertos en la sala, el abuelo nos contó que hace algunas noches en la madrugada, alguien había tocado su puerta. Esto le resultó bastante extraño,
ya que en el rancho es sumamente inusual tener visitas en la madrugada, y más porque él vivía solo. De repente, escuchó una voz proveniente de afuera que le dijo: «Pancho, Panchito, ábreme, hace mucho frío». La voz era burlona y el abuelo se quedó congelado, ya que era la voz de mi abuela, quien había fallecido hace 7 años. Esa madrugada sentí un miedo terrible y aún recuerdo a esa cabra y los movimientos que hacía. Siento un miedo que nunca voy a olvidar al ver a esa cabra sentada en el columpio.